rayas de Alborada, 106.1, porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en otro programa de Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Hay una situación que nos está afectando, fue muy fuerte durante la semana, todas las noticias, toda la parte mediática que afectó al ejército en particular, y obviamente que con los medios de comunicación haciendo el bailoteo esto y el impacto mediático al cual estaban acostumbrados y que no habíamos visto desde hace algún tiempo. Es increíble cómo mutan esta gente definitivamente y nos traen de vuelta, nos rememoran lo que realmente persiguen ellos. Estos lapsus que hay en los cuales no se dedican a atacar a las instituciones son eso, solo eso, lapsus. Ellos no han cambiado su esencia. Como invitado de hoy tenemos ya a nuestro invitado, señor director. Vamos a conversar en esta mañana de sábado 11 de mayo y haciendo las 11 horas con un invitado justamente que proviene de las Fuerzas Armadas. Es un comandante de la Fuerza Aérea en retiro que nos acompaña hoy día desde Paraguay y que estuvo acá en nuestra zona también. Jorge Abello. Hola, mi estimado. Hola, mi estimado amigo. ¿Cómo estás, amigo Frey? Qué gusto de verte, de escucharte y, bueno, tener la oportunidad de participar desde este tranquilo, bonito país también, con ustedes ahí en Radio Alborada y, bueno, con toda la gente que nos escucha en este momento y nos está viendo, particularmente en tu programa, Frey, que lo sigo permanentemente desde acá. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, oye, y permanentemente estamos en contacto, viendo sobre todo cómo estos ataques permanentes a nuestras instituciones armadas, desde el gobierno, desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista y desde los medios de comunicación, y hemos ido viendo prácticamente no hay evolución. Ellos permanecen en esa mirada muy crítica, muy destructora. ¿Cómo has podido ver tú desde Paraguay lo que está ocurriendo hoy día con la situación que está afectando al ejército por este caso de Putre? Bueno, antes que nada, déjame decirte que lamento mucho, digamos, muchísimo la situación tan crítica por la que está pasando en nuestro país en todos los ámbitos, digamos. Yo diría que ya a esta altura, digamos, estamos con problemas institucionales bastante críticos, graves, y la verdad que no veo exactamente por dónde puede venir la solución. Las personas que debieran tener la solución son parte del problema hoy en día. Toda la élite, yo diría que toda la élite, el Estado en su conjunto, digamos, la clase política, el Ejecutivo, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y en particular con lo que está pasando con el Ejército, bueno, cada vez que hay alguna situación lamentable de este tipo en las Fuerzas Armadas y en este caso en el Ejército, nuevamente aparecen, ¿no es cierto?, los mismos de siempre, de un mismo sector, que la bronca y el odio le brota por los poros, lamentablemente no lo pueden disimular. Cosas como las que sucedieron en el Ejército, obviamente es lamentable y tal vez no debe ocurrir, y si hay alguna negligencia de parte de alguien que finalmente, digamos, produjo lo que todos ya conocemos, bueno, habrá que tomar las medidas que corresponda, pero no hay que enjuiciar a la institución por completo, digamos, ¿te fijas? El Ejército, como el resto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, son instituciones permanentes de la nación, y como en toda institución, pública o privada, que está compuesta por hombres, los hombres se equivocan, algunos son negligentes y otros son virtuosos, digamos. El Ejército tiene de todo. El Ejército está compuesto por chilenos, digamos. Y veo con mucha pena y también valga la palabra, veo con bronca todo lo que sucede en estos momentos, digamos, cuando una de las instituciones fundamentales de la nación está siendo, se le está poniendo, digamos, en tela de juicio. Lamento lo que está sucediendo y las autoridades de gobierno no contribuyen mucho en esto, pues. Es lamentable lo que observo desde la distancia. Todos los días estoy comunicado a través de las radios y desde la televisión, me estoy informando. Yo creo que estoy más informado que muchas personas que están viviendo en el país en este momento respecto de todo lo que nos está pasando.
Sí, yo te veo en permanente contacto con Radio Agricultura, tengo entendido, sí, a través de los programas con Checho Irane, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, el programa de Checho Irane lo sigo, creo que desde su inicio, digamos, más de 10 años. Y siempre estoy participando desde el lugar en que esté, a través de correos, digamos, WhatsApp, etcétera, etcétera. Y eventualmente también este último tiempo mando mis opiniones a Radio Bio Bio, digamos, en Radiograma en la mañana, cuando está Tomás Mochati, etcétera, etcétera. Trato de estar activo en las redes también dando mi opinión, como un simple chileno. Yo no soy ni cientista político, ni un político, soy un chileno más, ¿no es cierto?, de 68 años, que estuvo poco más de 20 años en la Fuerza Aérea de Chile. Me considero un tipo que ama su país, me considero un patriota, y por eso todo lo que te digo, por eso que lamento tanto lo que observo desde la distancia con lo que está pasando en mi país. Claro, yo tratando de contextualizar esto, Jorge, yo me gusta tu mirada porque veo que en tu historial tienes recorrido por bastantes países del mundo, has conocido muchas cosas, has vivido situaciones bastante complejas también y estás en conocimiento muy claro de lo que está ocurriendo en otros países y que tienen una similitud pero extraordinaria con lo que está ocurriendo en Chile, lo que demuestra que esto no es un proceso particular de nuestro país, sino que es realmente algo que está atacando permanentemente a la sociedad occidental. ¿Es así como lo has visto desde otros lados tú? Exactamente así, pues, amigo mío, exactamente así. Esto no es una situación particular de nuestro país, de Chile, digamos, lo que está pasando. Todo lo que tiene que ver con la inmigración descontrolada, el crimen organizado, el narcotráfico y todos estos flagelos que estamos observando, no es algo que se haya instalado en nuestro país en forma casual, en forma espontánea. Estas cosas se vienen planificando desde hace mucho tiempo, digamos. Si uno mira un poquito de la situación de Europa, en algunos países, digamos, donde ya ha pasado lo que está pasando en Chile, digamos, y están con serios problemas de todo tipo, y es exactamente lo que nos está pasando acá, en la región, y principalmente en nuestro país. Hay situaciones que se han descontrolado, como el tema de la inmigración. La inmigración en sí misma no es un problema, digamos. El problema es cuando la inmigración es descontrolada y dentro de esa inmigración llegan miles y miles de personas, delincuentes, ¿verdad? Y gente de mal vivir y que vienen a contaminar el país, digamos. En este momento el país está con un problema gravísimo. Yo no veo por dónde puede estar la salida en este momento. Yo creo que habría que cerrar definitivamente las fronteras para que el tema no se siga agravando, digamos. Ahora, expulsar a toda esta gente que está destruyendo lentamente nuestro país es un tema, pero como tú dices, esto no es un problema particular de nuestro país, es un problema global, y que está, y perdónenme una opinión muy personal, y que está impulsado por esta famosa organización internacional que es la ONU, ¿verdad? Que muchos de nuestros compatriotas, hay un sector no menos importante de nuestro país, del sector de la clase política, que sigue a pie juntillas, digamos, todas las disposiciones, orientaciones y directrices de las organizaciones de las Naciones Unidas, digamos, y la verdad que muchas de ellas son muy, muy nocivas para los países de la región y particularmente para nuestro país. Claro, evidentemente eso deja en evidencia, Jorge, que esto, como decíamos, no es algo espontáneo, por el contrario, es algo planificado y que está dispuesto a destruir las sociedades, la individualidad de las naciones y afectando obviamente a las poblaciones que tienen sus diferencias entre un país y otro. No vamos a comparar nosotros la realidad, no estoy hablando de los casos culturales, sino que de las diferencias económicas que tienen países fortalecidos como estábamos nosotros, comparado con otras naciones que están en completa miseria, como son las que ha logrado triunfar el socialismo e instalarse con total libertad. Acá en nuestro país, gracias a Dios, se le ha hecho un poco más difícil, pero eso no significa de que no hayan avanzado lo suficiente como para que basta un paso más para que nuestro país se transforme también en una Cuba, en una Venezuela. Basta recorrer. Yo creo que el mejor ejemplo de lo que podríamos llegar a ser en lo cubano está justamente enquistado en el corazón de Santiago, en Recoleta, con la acción alcaldicia del alcalde Jaude. ¿Qué te parece a ti esa mirada de cómo han logrado penetrar ya y mostrarnos en nuestra propia cara el futuro que nos espera? Bueno,
me río de nervioso, no porque te contente, ¿no? Pero que sí, ahí es el mejor ejemplo, digamos, ahí en Recoleta, en esa parte de Santiago, tenemos una pequeña Cuba, digamos, o sea, es increíble. Y todo lo que es Avenida La Paz, todo lo que es el Mercado Central, lugares que antes eran turísticos, antes la gente iba a comprar a La Vega, ¿no es cierto? Y recorría todos esos sectores de Patronato, Recoleta, etcétera. Y era casi un tour más, digamos, de la capital, y ahora eso está convertido en un desastre. La verdad que es increíble cómo en 2 o 3 años eso se ha convertido en prácticamente un basural. La verdad que esa es la... Y ya la gente está abandonando esos lugares, digamos. O sea, antes el metro cuadrado en Santiago Centro, digamos, era carísimo, era uno de los lugares más caros en Chile, digamos, ¿verdad? El área, ¿cómo se llama? La urbe ahí en Santiago Centro. Y hoy en día vemos montones de oficinas que están abandonadas, que están en venta, se arriendan, etcétera, etcétera, porque la gente prácticamente está evacuando esa zona, digamos, porque simplemente ya no se puede vivir ni caminar. Así es que esa es la situación, y es una pequeña Cuba, como tú dices, todo ese sector, digamos, y es increíble cómo se ha infiltrado tanta gente, digamos, tan dañina ahí, y eso se va a seguir extendiendo. Si esto no lo paramos a tiempo, se va a seguir extendiendo, amigo mío. O sea, esta cosa comenzó, Freddy, tú te acordarás. Mira, voy a dar una vuelta, digamos. Cuando se eligió a Chávez, ¿no es cierto?, años atrás, ¿verdad? Uh-huh. Venezuela no se destruyó en 3 años, digamos, ¿verdad? Esto fue un proceso lento. Y es un proceso muy lento, y han pasado varios años para llegar a la Venezuela que tenemos hoy en día, que prácticamente está en una situación absolutamente irreversible, digamos. Es la Cuba de hoy. Entonces, y Chile, si no despertamos de este letargo, las personas que tenemos que despertar, en 5 años más ya no va a haber ninguna posibilidad. ¿Te fijas? Yo aún confío y aún tengo esperanza en las instituciones permanentes de la nación y de la gente de bien. Yo diría que hay un 30% en este momento en nuestro país que son los que están conduciéndonos a este desastre. Y hay un 70% que nos estamos calentando o cocinando lentamente con la parábola de la rana. Y aún no quieren despertar y observar la realidad de lo que nos está pasando. Así es, en un proceso lento pero continuo que no para, y desgraciadamente con el gentil auspicio de nuestra clase política que se sumó a todo este desastre, y que por uno u otro motivo, cobardía, ignorancia, qué sé yo, cuáles serán los factores, pero que no están haciendo su pega, que es justamente hacer una oposición con fuerza para evitar que nuestro país caiga también, y que Recoleta sea solo una manzana podrida que botemos luego del cajón y no termine destruyendo todo el resto, a pesar de que ya Estación Central y otros sectores del mismo sector centro de Santiago es un verdadero desastre, a pesar de que ahora a través del eterno reaccionar de carabineros reforzados con la seguridad municipal están haciendo alguna tarea ahí, pero yo creo que la metástasis es demasiada, Jorge. Mira, retomando el tema de lo que está ocurriendo con el ejército, quisiera que conversáramos un poco, Jorge, y nos aclararas estos mitos que hay respecto a la justicia militar, que el sector político de izquierda se ha llenado la boca hablando de que la justicia militar se mandan solos, que hacen lo que quieren, que protegen, en circunstancias que la verdadera historia es otra. De hecho, la justicia militar depende de la Corte Suprema también. Convérsanos de eso un poquito, por favor. Bueno, como tú dices, el tema de la justicia militar, hay sectores que inmediatamente al solo escuchar esa palabra, ¿no es cierto?, saltan de sus asientos y empiezan a cuestionar todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas, y en particular con este tema de la justicia militar. La justicia militar no es nada más que una justicia especializada, digamos, ¿me entiendes? Y que ha existido siempre en el país, ha existido siempre y existe en el país, ¿verdad? Y, como te digo, es una justicia especializada, como lo es, no sé, como serían los tribunales laborales, los tribunales de familia, ¿verdad? En fin, para cada situación o para cada ámbito hay tribunales especializados. Y en este caso, para las Fuerzas Armadas, en ciertas situaciones de excepción, como las que estamos viviendo, debiera ser también la justicia militar.
no tiene nada de particular. Es una justicia especializada, compuesta por hombres, abogados también, especializados en el tema, en temas, valga la redundancia, militares, ¿verdad? Y hoy día pretender de que situaciones que afectan a las Fuerzas Armadas se perpetúen viendo por la justicia ordinaria, ¿verdad? Provoca lo que ha provocado estos últimos años, pues. O sea, tenemos gente, militares en este momento, compañeros de armas, mucho más antiguos que yo, ¿cómo se llama? Condenados, juzgados y condenados, digamos, muchas veces por una justicia ordinaria que además, en mi opinión, es muy sesgada y lo ha demostrado, Muchos compañeros de armas están pagando condenas y algunos injustamente. Claro, otros, con abiertos casos de prevaricación por parte de los magistrados. Y condenados por presunciones y por situaciones jurídicas, como dije yo, ficticias, digamos. ¿Te fijas? Entonces, bueno, es lamentable, pues, pero el tema de la justicia militar no tiene nada de particular y hay ciertas situaciones que afectan a los militares en situaciones de excepción, como la que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en la Araucanía y en otros sectores, y el día de mañana, si es que se instaura alguna otra medida de excepción, deberían ser conocidas por la justicia militar. Más que nada porque es un órgano especializado en estas materias. Claro. Comentaban ayer que la ministra en visita que designó la Corte para sumarse al Tribunal Militar que va a hacer toda esta investigación, habría realizado, no estoy con los antecedentes completos, pero que según me enteré habría realizado la misma caminata. Ella con 66 años realizó la misma caminata en el mismo lugar por donde transitó la caravana y ella no tuvo mayores complicaciones. Yo recuerdo, Jorge, porque también tuvimos periodos de instrucción muy similares, lo que son las Fuerzas Armadas y Carabineros en general tienen procesos formativos muy similares y sobre todo en la parte física. ¿Por qué? Porque los requerimientos de las tareas exigen eso. O sea, tú no puedes pensar que te vas a quedar echado en un sillón y con eso vas a estar preparado para lo que se te podría exigir en algún momento. Quisiera yo que nos conversaras un poquito de cómo fueron esos procesos tuyos y si alguna vez dentro de las campañas, cuando eras alumno, después instructor, viste un caso como este que se hubiera producido un caso de abuso, aparte de las exigencias propias que son tareas de los instructores porque se debe formar temple y capacidad física también. Mira, te voy a contar un poquito de mis primeros años cuando ingresé a la Escuela de Aviación. Esta es una parte que se las relato a mis hijos, a mi señora, digamos, a las personas con las cuales yo convivo, a mis amigos, algunas veces, digamos, como anécdota, pero muy, muy interesante lo que me acabas de pedir de que relate, porque en el fondo es para que... Hay mucha gente que hoy día nos está escuchando, a lo mejor ahí en esa querida región de Ñuble, donde yo, como tú dijiste, yo viví 3 años antes de venirme acá el año 2022 a Paraguay. Estuve 3 años ahí en Chillán y recuerdo... la región completa del Ñuble y esta hermosa ciudad de Chillán con mucho, mucho cariño. Me encantó haber pasado por ahí en estos años. Cuando yo ingresé a la escuela, mi querido Freddy, yo tenía 18 años y yo ingresé ya con un cuarto medio rendido, ¿ya? Era de los más grandes que entraban a la escuela de aviación en esa oportunidad, el año 74, inmediatamente después del pronunciamiento militar de septiembre del año 73. Yo tenía 18 años y ingresé en febrero del año 74. Como te digo, estaba terminando terminé cuarto medio, y yo fíjate que me creía ya un chico, un hombre, digamos, ¿te fijas? Con 18 años, como que me la sabía toda. Y para mí, y lo pongo de esta forma, cuando entré a la Escuela de Aviación fue como nacer de nuevo. Era un mundo absolutamente desconocido. Y al cabo de un mes me daba cuenta de que otros chicos de un año más que yo, 19, 20 años, que eran de cursos superiores, perdóname el lenguaje, pero me sacaban la cresta todos los días, te juro. Y te lo digo de esta forma para poder graficarlo. Al punto, amigo mío, yo vi muchos compañeros míos, ingresamos 215 en esa oportunidad. Ingresamos 215 en el año 64 y el año 97, de los 215, ingresamos 96. Poco más de la mitad quedó en el camino. Bueno, fíjate que en los primeros 3 meses, cuando ingresamos, era solamente instrucción militar. No había nada de clases ni nada académico. Solamente instrucción militar para transformarnos de civiles en militares. Y como te digo, todos los días
nos sacaban la cresta. Y había situaciones críticas. Yo en más de una oportunidad, amigo mío, terminé vomitando, y perdóname que te lo diga, pero es cierto, de los disciplinarios que nos hacían. Pero yo entendía que nos estaban preparando para la guerra, hombre, ¿me entiendes? Exactamente. Y cuando mis padres me iban a ver los 3 primeros meses en que no teníamos salida, los 3 primeros meses estábamos absolutamente encerrados, créeme que el día domingo cuando veía a mis padres, yo los miraba y quería decirles que me sacaron de la escuela de acción, porque estaba en un mundo que no conocía y lo estaba pasando mal. Pero tuve la suerte en ese tiempo de que en el último curso de la escuela de acción había un primo mío, que era brigadier ya, estaba por egresar, ingeniero, de la rama de ingeniero aeronáutico, y él me dijo, mira primo, mira Jorge, aguántate 2 meses más, yo ya pasé por eso, si 2 meses más todavía te quieres retirar de la escuela de acción, de la Fuerza Aérea, retírate. Pero yo te aseguro que en 2 meses más ya vas a haber pasado por esto, te va a gustar, lo vas a encontrar como que es parte de la formación, etc. Bueno, eso ocurrió, mi querido Frei. Eso ocurrió. Al cabo de 3 meses, ya cuando terminó el periodo de instrucción militar y ya vino la parte académica y otras cosas más, ya entendí todo por lo que estaba pasando y entendí, digamos, que así era el sistema, digamos, ¿te fijas? Porque como te lo acabo de decir, nos estaban preparando para la guerra, y la guerra es 5.000 veces peor que una instrucción militar, digamos, en el altiplano, en la zona sur, en fin. Y tiene que ser así, pues, si la guerra es terrible. O sea, y la instrucción militar no es ni el 10% de lo que tú vas a encontrar en una situación bélica. Y hay gente que lo soporta y gente que no lo soporta. Ahora, lo que pasó, y perdona que me extienda, lo que pasó seguramente en Huamachuco, digamos, en el altiplano, en Arica, con este chico, con este joven, obvio que es lamentable y puede que se le haya exigido más de lo que se le debió haber exigido. Eso no lo sabemos todavía porque es materia de investigación, ¿verdad? Es materia de investigación. El hombre puede haber tenido también algún problema orgánico que le provocó lo que le provocó y que a otras personas no le provocó, ¿entiendes? Entonces, bueno, ese tema en particular hay que dejar de que las autoridades, ¿no es cierto?, judiciales, la investigación que hace el ejército, etcétera, etcétera, siga su curso y se determinen exactamente las causas de eso, y si hay personas que se excedieron en algún procedimiento, bueno, tendrán que responder en los excesos que se puedan haber cometido. Pero como te digo, no por eso tenemos que enjuiciar a una institución completa, digamos, ¿me entiendes? Yo pasé por eso y lo entiendo y lo entendí perfectamente. Y agradezco haber tenido esa experiencia porque me ha servido, no te imaginas lo que me ha servido en mi historia de vida. Yo después fui piloto comercial, tuve muchas emergencias en vuelo y una casi fatal, y gracias a que se me formó un temple para situaciones difíciles, pude salir de esas situaciones y estar aquí en este momento conversando contigo. Yo podría haber estado muerto en un accidente que tuve por ahí por el año 2016, gravísimo, en el aeropuerto de Torquemada, y gracias a que tuve la tranquilidad de ánimo con el otro piloto que me acompañaba, pudimos solucionar el problema, y si bien es cierto no llegar a la pista como deberíamos llegado, pero logramos salir vivos de una situación que no era para salir vivos. Y eso te lo forma, y eso lo agradezco, digamos, porque ese temple para las cosas difíciles y para situaciones de crisis la adquirí tempranamente, por esos años. Por supuesto, esos procesos, todos los que hemos pasado por ello, Jorge, los entendemos como formadores de templanza. Más allá de buscar un tipo duro, quizás la dureza es para resistir las condiciones a las que se van a ver sometidos las personas. Si por algo están pasando ese proceso, se están formando para una eventualidad de tener que enfrentar situaciones mucho más complejas, evidentemente. Nadie, yo descarto de plano que alguien vaya a andar desarrollando intencionalmente acciones que pudieran hacer correr riesgo de la vida de los que son instruidos, en este caso los conscriptos que estaban en ese proceso. Así es que vengan a tratar de achacarle responsabilidades a los instructores, no, eso lo descarto porque han habido 50 años de historia en que el Huamachuco ha subido a hacer exactamente la misma campaña arriba. Eso se repite, pero casi calcado todos los años. Y esta es la primera vez que ocurre.
Entonces, dentro de la ley de la probabilidad está el hecho desgraciado de que puede ocurrir algo así, pero no es el único ejército o institución armada que sufre estos riesgos, eso es innegable. Yo descarto de cuajo que haya habido intencionalidad. Los accidentes ocurren por algo, ¿ya? Y son, por algo se llaman accidentes. Ahora, si ha habido situaciones administrativas, yo descarto lo otro, pero situaciones administrativas, bueno, ellos tendrán que responder por esas situaciones administrativas, pero yo no acepto que se le venga a cargar la responsabilidad de la muerte del conscripto ni al personal, ni a los oficiales, ni menos a los jefes que estaban mirando o viendo esto desde cientos de kilómetros de distancia, como era el comandante en jefe del ejército. Y en ese caso, Jorge, te quiero llevar a otro tema, fíjate, porque ya esta política sucia, los políticos sucios, esta toxicidad de la izquierda radical ha hablado, fíjate, incluso de aplicar el protocolo de Minnesota en este caso, pero yo lo veo que es algo bastante descabellado, algo que no tiene aplicabilidad. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, sí, mira, como te digo, yo no soy un cientista político, pero he estado leyendo algo al respecto, digamos, y respecto a lo que tú me mencionas de ese protocolo. Bueno, es uno de los tantos protocolos que ya no son situaciones de ahora. Ese protocolo, digamos, las primeras luces de ese protocolo vienen del año 91, más o menos, ¿verdad? Y que está impulsado por las Naciones Unidas a través de su alto comisionado para los derechos humanos, como siempre, ¿verdad? Claro, y que vienen... Exactamente, metiendo su cola. Y que está orientado básicamente a interferir, digamos, en los asuntos internos de los estados. Pues sí, es una política globalista, ¿verdad? Y que está llamado a eso, digamos, a trabajar día a día para ir interfiriendo las políticas internas de cada estado soberano, digamos, en las decisiones que deben tomar de acuerdo a las situaciones que cada estado en particular vive. ¿Cómo se llama? Protocolo de Minnesota, digamos, es como te dijera yo, y de ahí nacen otras cosas más también, como, fíjate que en uno de los alcances de este protocolo de Minnesota está también el tema de lo que hoy día estamos nosotros tratando de instalar en el país, que son las famosas RUF. Esto viene de ahí, esto ya está en el... hay un texto que es prácticamente lo mismo que están tratando de instalar acá con el tema de las reglas del uso de la fuerza. Que en el fondo, las famosas RUF no es nada más, digamos, que atarle las manos a las fuerzas de orden y seguridad y a las fuerzas armadas. Yo diría que, ¿cómo poder calificar, digamos, ese famoso protocolo, digamos? En este momento no tengo la verdad, pero es muy dañino y yo pienso que tenemos que estar atentos a todo lo que están tratando en este momento de instalar en nuestro país. Es muy dañino ese asunto en particular, digamos. Hay que ponerle mucho ojo a eso. Claro, y lo que me refería yo a la inaplicabilidad del protocolo de Minnesota es porque tengo entendido que se refiere a las acciones que pudieran haber desarrollado como en el entorpecimiento de la normativa para esclarecer un caso determinado, pero que en este caso afecta, por ejemplo, al Instituto Médico Legal que realizó la autopsia al conscripto y a otras instituciones que no son instituciones del Estado propiamente tal. Entonces, el protocolo Minnesota está enfocado a aquellas acciones de los agentes del Estado que hubieran interferido. Entonces, en este caso yo no veo cómo podrían aplicar ahí, tendrían que empezar a enjuiciar entonces al doctor, a la doctora que realizó la autopsia del conscripto en Arica y a todos los fiscales o las otras personas que tomaron conocimiento, al doctor del CEFAM, ¿cierto?, que de una u otra manera intervinieron en el proceso. Eso por eso te hablaba yo de la inaplicabilidad, pero a estos tipos cualquier micro les sirve con tal de lodar al ejército. Ellos, como te decía, no han cesado en su visión de destruir las instituciones permanentes de nuestra república y están enfocados ciegamente en eso. Esto también ha ocurrido con esta situación tan mediática que vimos con Carabineros, con el asesinato de estos 3 funcionarios en Cañete de una forma tan perversa, tan malévola, que realmente los desnuda en sus verdaderas intenciones y que también desnuda al gobierno en su capacidad que tienen para manipular informativamente lo mediático de las situaciones y
reitero, cualquier micro les sirve a ellos para llevarlo adelante y continuar con sus planes. ¿Cómo ves tú esta situación política que estamos hoy día, Jorge? Porque con todas esas realidades tan a la vista, oye, que ya ni siquiera se preocupan de tapar las aberraciones que cometen. ¿Cómo ves tú el futuro político considerando que tenemos una Cámara de Diputados en manos de una comunista? Tenemos nuestras Fuerzas Armadas a través de la subsecretaría infiltradas totalmente por los comunistas, los medios de comunicación y en el gobierno que sin ningún control ellos ejercen el poder? Bueno, sí, mira, antes de ir a lo que me acabas de consultar, respecto a lo que estás hablando del protocolo de Minnesota, aquí tengo, y permítemelo, lo voy a leer muy rápido, pero para que los auditores y las personas que están viendo entiendan un poquito más lo que dice en su primera parte este famoso protocolo. Dice, el protocolo de Minnesota, o protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, es un procedimiento modelo recomendado por como te decía, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar, fíjate, crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones legales. Y acá un poco lo que decías tú, este protocolo está orientado a evitar que los funcionarios del Estado que sean sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación. Como tú decías, tendríamos que meter en todo este paquete, ¿verdad?, no solamente a las personas, entre comillas, que pueden estar involucradas directamente en esta situación tan lamentable, sino que también todas las personas que se han sumado a esta investigación, hasta los médicos del Instituto Médico Legal. ¿Te fijas? Entonces, yo pienso de que no tenemos que observar estas directrices, digamos, que permanentemente las Naciones Unidas, a través de este famoso alto comisionado, nos están tratando de meter, digamos, de meter la cola, como tú dices. Esta es una cuestión súper grave. Nosotros tenemos que ser soberanos en nuestras decisiones, en nuestras directrices, etcétera, etcétera. Por eso te da ese punto con respecto a este famoso protocolo de Minnesota que, olvídate, yo pienso que esta cosa, la oposición, digamos, en este momento tan débil que tenemos actualmente en el país, debiera ponerse firme ante estas iniciativas, digamos, de este gobierno con todos estos temas absolutamente arbitrario. Ahora, respecto a la situación política, sí, pues hoy estamos viendo, yo diría que, como lo decía un querido amigo, digamos, a la distancia, Sergio Melnik, ¿no es cierto?, que decía que íbamos a tener un quiebre institucional tarde o temprano. Yo pienso que ya lo estamos viviendo, el quiebre institucional. En este momento estamos con los tres poderes. Yo siempre he dicho que están los tres poderes del Estado en este momento tambaleando. La corrupción se metió definitivamente en los tres poderes del Estado y veo con mucha preocupación la no salida que podamos tener a este flagelo, digamos, la verdad. Estamos gobernados, y lo digo con absoluta franqueza, estamos gobernados por una persona que no puede ni con su propia vida, Freddy, no puede ni con su propia vida. Desde chiquitito, el hombre fue lo que nosotros vemos hoy día, que es un experto, ¿no es cierto?, en cambiarse ropa y lucir y look y cosas para la prensa, pero de una ignorancia, la verdad, supina y profunda, y no sé cómo puede estar instalado donde está. Y los políticos hoy día, pues, amigo mío, tenemos una cantidad de políticos ahí, de todos los tipos en el Congreso Nacional, que la verdad es que son de lo peor, la verdad, salvo honrosas excepciones, muy pocas, la verdad. Así que la situación política del país la veo con mucha preocupación, Sí, vamos en bajada sin freno, Jorge, y el precipicio se acerca. Mucha gente dirá que somos muy alarmistas, pesimistas. Claro, alarmistas, pero discúlpame, cuando comenzó el proceso, Jorge, de la reforma, se empezó a hablar de las leyes cumplidas y la señora Soledad Alvear comenzaron a hablar de la reforma procesal penal, de cuyo proceso ella salió, cierto, muy airosa, muy contenta, muy feliz, pero nadie escuchó a aquellos como nosotros, a los alarmistas,
que nos llamaban fachos, nos llamaban pinochetistas, nazis, nos trataron de todo cuando advertíamos que la reforma procesal penal era sencillamente garantista y que íbamos a terminar sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque se le iba a dejar la puerta abierta a todo lo que era la delincuencia y el terrorismo. Y mira cómo estamos hoy día, rogando porque de una u otra manera se termine todo eso. Tú viviste ese proceso también, ¿verdad? Sí, pues, absolutamente. Viví todo eso, pues. O sea, yo viví todo eso, pues yo ya, en los años 70 yo ya era un joven y para la época era bastante maduro ya, digamos, ¿te fijas? Entonces he vivido todo este proceso largo, digamos, hasta el día de hoy. Por eso es que yo ya viví esa época de los años 70 y estamos repitiendo la misma historia, y peor diría yo, porque en esa época era más bien un ambiente crispado político, netamente tal, en que había, como todos lo sabemos que en esa época, había también terrorismo, guerrillas, etcétera, etcétera. Pero hoy día hay que sumarle a todo eso la guerrilla, ¿no es cierto?, que tenemos que no es violencia rural la que tenemos en la Araucanía, sino que es guerrilla, ¿ya? A eso le tenemos que sumar ahora el crimen organizado. Imagínate la receta, digamos, el crimen organizado mezclado con el tema del terrorismo y la guerrilla en algunos sectores y la delincuencia común. Es mucho más grave en este momento lo que estamos viviendo que lo que vimos en los años 70. Porque tú sabes las capacidades que tiene el narcotráfico, digamos, ¿verdad? Es capaz de infiltrarse y ¿cómo se llama? En todos los poderes del Estado, en todas las instituciones, ¿verdad? Ya sea, digamos, coimiendo a ciertas personas o bien amenazándolo. O sea, tienes una posibilidad, o acepto lo que me están ofreciendo o me muero, ¿me entiendes? Entonces, es súper delicado lo que estamos viviendo. Estamos en una época muy, muy crítica, muy sensible, y si no reaccionamos a tiempo, olvídate. Mira, respecto de la situación política, perdona que no sé si me salgo el tema, pero es importante. Ya te comentaba el tema de las RUF, que para mí las RUF no es nada más que una estrategia de este gobierno para amarrar las manos, para atarle las manos a las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Eso es todo. Ahora, lo que está pasando en la Araucanía, como te dije recién, no es un problema de violencia rural. Yo no sé ese nombre de dónde viene. Violencia rural. Ahí hay terrorismo, hay anarquismo. Son hay eufemismos hay una parte del territorio nacional en que el Estado no puede ingresar. Y yo digo, ¿pero cómo es eso posible? Dicen, no, es que no se puede ingresar. Perdóname, pero Chile tuvo 2 guerras, ¿no es cierto?, en el siglo pasado, antepasado, en que contra 2 naciones, ¿verdad? Y nuestros militares cruzaron desiertos, mares y montañas en condiciones increíblemente adversas y llegaron a ocupar un país 2 veces, ¿verdad? ¿Y cómo no va a ser posible de que nuestras Fuerzas Armadas no puedan penetrar en nuestro propio territorio, entre comillas, tan pequeño respecto de otras situaciones anteriores? Mira, yo lo he dicho hasta el cansancio, y tal como lo dijo hace no mucho tiempo atrás, creo que fue en febrero o marzo de este año, un almirante, comandante en jefe de la Armada, dijo, si nos pasan el problema a nosotros, en 72 horas solucionamos el problema. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Y en democracia, amigo mío, en democracia. Fíjate que en un estado de excepción como el que tenemos, o bien en un estado de excepción un poquito más, como dije yo, más agudo, supongamos en un estado de sitio. Perfectamente, y en democracia, porque esa es una herramienta del Estado, perfectamente el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas, y bastaría, amigo mío, con 2 compañías de comando, fuerzas especiales, para hacer un barrido por toda la Araucanía, para ir a buscar en dónde se encuentran estos criminales y estos terroristas. El tema es que hoy en día lo único que hace la Fuerza Armada es hacer patrullaje y proteger, defenderse, no ir a buscar a los personajes en donde están. Y saben dónde están. Ahora, como te digo, está con 2 compañías de comando, fuerzas especiales, en democracia, y este problema se soluciona en una semana, amigo mío, en una semana. Los van a buscar. Así es, pero falta la... No se entregan, ofrecen resistencia, se les liquidan ahí mismo. Y eso se puede hacer perfectamente en democracia. La ley... para restaurando el Estado de Derecho. Jorge Bello, desde Paraguay, un comandante de la Fuerza Aérea en retiro. Gracias por acompañarme hoy día en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Bueno,
Muchísimas gracias a ustedes, pues, un gusto, Freddy, amigo mío, de verte a la distancia. Vamos a seguir en contacto. Y también un saludo a toda la gente de Ñuble, de Chillán en especial. Fui muy feliz con mi esposa en esos años que estuve allá. Así que un abrazo y cariños para todos. Igualmente para ti, Jorge, para tu señora también. Y nosotros, estimados auditores, nos vamos a una corta pausa comercial y vamos a retornar en unos minutos saludando a los que nos acompañaron en este momento que están en sintonía con nosotros. Vamos y volvemos. Ya nos encontramos de regreso en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Como había comentado al cierre del primer bloque, vamos a saludar a Valentino Urrutia. Un gran abrazo, mi querido amigo. Tenemos una invitación pendiente para acá también y una conversión. Saludos, Valentino, que es candidato independiente a la alcaldía por Chillán Viejo. Marco también nos está apoyando desde la tranquilidad de su hogar. Y Gabriela nos hace los siguientes comentarios respecto de lo que hablábamos con Jorge Abello. Dice: mi chilito amado está jodido con esas autoridades. Y agrega: el alto comisionado de las Naciones Unidas es quien evalúa el famoso y ridículo protocolo de Minnesota. Hoy sabemos que la ONU es el refugio de los izquierdistas extremos que además viven de congreso en congreso bebiendo champaña y comiendo caviar. Chile tuvo su alta comisionada y ya sabemos cómo le fue. Don Gastón Hernández, un gusto de verlo también conectado, atento y observante como siempre. Bueno, los comentarios ahí reflejan bastante lo que pensamos en general. Hoy día estamos viviendo una crisis junto con nuestro ejército, por cuanto todo esto es evidente que se ha politizado. Una situación puntual que no había ocurrido durante 50 años anteriores no puede venir a tratarse en una forma tan mediática, tan sesgada y tan política como lo que está ocurriendo. No es correcto que a nuestro ejército se le achaquen intencionalidades en estos casos. Nadie más interesado que el ejército en que nuestros conscriptos, los muchachos esos, sean instruidos como corresponde para lo que eventualmente, ni Dios lo quiera, tuvieran que enfrentar a futuro. Pero de ninguna manera el ejército va a pretender causar la tragedia que se produjo en ese caso ni en otras que han ocurrido durante los procesos que ya son parte de la historia. Todas las instituciones del mundo tienen sucesos trágicos y nuestro ejército no tiene por qué estar ajeno a eso, pero yo descarto intencionalidades. Raúl Franulik nos dice: como cualquier ciudadano de a pie, percibo y siento que ya estamos en una crisis institucional. La situación me angustia, es real, mientras más tiempo pase se normaliza. Exactamente, Raúl. Mientras más tiempo pase, esto se va haciendo más normal para la gente. Ya no nos escandalizamos con nada. Yo, estimados auditores, pensarán que soy muy drástico en eso, pero yo no me gusta que la verdadera historia se olvide, se deje atrás y pasemos a vivir en nuevas realidades que nuestras generaciones no vivieron. Yo quiero recordarle o hacerle ver, darle a entender a las actuales generaciones que nosotros tuvimos tiempos gloriosos hace muy pocas décadas y todo eso lo perdimos por una ideología perversa que lleva en el planeta más de 150 millones de muertos. Yo les voy a contar que en la Revolución Rusa, los muertos por enfrentamientos a balazos, les estoy hablando de hace 100 años atrás, un siglo atrás, los muertos por enfrentamiento a balazos por ajusticiamiento llegaron a 3-4 millones en un país grande como Rusia, pero no era tanta la gente como hay hoy día. Sin embargo, en los años posteriores a la famosa Revolución Roja, los muertos de hambre ascendieron a 20 millones de personas. Eso fue lo que ocurrió post-revolución rusa. La revolución costó 3-4 millones, pero los muertos de hambre, cuando ya se instauró el gobierno comunista totalitario, implicó para Rusia 20 millones de muertos en 4 o 5 años. Muertos de hambre. Eso fue lo que ocurrió allá. ¿Y ustedes creen que lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene alguna relación? ¿Por qué creen ustedes que desde Venezuela ha arrancado tanta gente? Muchos de ellos por hambre, pero otros se vienen por intereses comerciales, por traer sus emprendimientos narcoterroristas a nuestro país, porque acá en Chile
Chile era un país muy atractivo para desarrollarse comercialmente como persona buena, como persona que es capaz de insertarse en una sociedad y aportar como corresponde. Pero ocurre que estas políticas de la señora Bachelet de puertas abiertas, que después también equivocó el camino el que le siguió el presidente Piñera, equivocaron el camino e hicieron a Chile no solo interesante para desarrollar emprendimientos positivos para la sociedad, en las cuales se incorporaban a ella y avanzábamos juntos, sino que también la hicieron interesante para el crimen organizado. Y bajaron la guardia y permitieron a través de toda esta justicia garantista que los tipos llegaran acá y perdieran lo único que inhibe el accionar del ser humano, que es la impunidad. La consecuencia de sus actos es lo que inhibe al ser humano, pero ellos le dieron impunidad. Y hoy día nos estamos encontrando con que cada día mueren ciudadanos de bien en manos de ciudadanos del mal. ¿Por qué? Porque escasamente les va a salir algún coscorrón de Ave María, ¿acaso? Hay gente que cometen un delito y a los 10 minutos están en la calle de nuevo. Hay cientos y cientos, ya son miles de casos en que los tribunales, los fiscales cierran las causas porque no hay antecedentes, porque no hay investigación. Demoran meses en resolver un simple robo de un celular, en sancionar el robo de un celular. Obviamente que el delincuente ya está en otro lado, no lo pillan más, se cerró la causa. Y ese delincuente sigue generando víctimas en todo nuestro país. Dice Gabriela, exactamente lo preocupante es que todo se está normalizando. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que reaccionen. Bueno, todos sabemos lo que tiene que ocurrir, pues, mi querida Gabriela. Tiene que haber un golpe fuerte en la mesa nomás. Pues. Si acá la cuestión no tiene por qué correr tanta sangre, Bukele no tranquilizó su país, no terminó con las mafias a punta de balazos, los encerró y punto. Si la gente mala no tiene por qué estar muerta, pero tampoco tiene por qué estar libre. No es que cada vez que yo dejo un malo libre, ese malo va a generar más víctimas. Y no es justo. No es justo que esa persona inocente pague las consecuencias de una justicia mal aplicada. Ideológicamente aplicada. Interesadamente aplicada. Porque si nosotros vamos a la aprobación de nuestro sistema judicial, ahí vamos a tener la visión de la ciudadanía respecto a nuestros tribunales. Miren a lo que hemos llegado. Jueces siendo acusados de injusticias, fiscales siendo acusados de actuar ideológicamente y no conforme a la ley. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar metidos en esta basura? Dice, pero con jueces como Urrutia estamos jodidos. Exactamente, pues. Exactamente. Y Urrutia es uno de tantos. Recordemos que hay jueces que se han dado el lujo, estimados auditores, de exigir la liberación de la identidad de aquellos testigos protegidos. Pero qué brutalidad estamos hablando, y a nadie le interesa el tema, no hay escándalo. Miren la escandalera que armaron los medios de comunicación como en los mejores tiempos octubristas, con esto que ocurrió en Putre, la muerte de un conscripto, festinando con eso, buscando cabezas. Yo les voy a contar que si ellos buscan la cabeza del mando, así como la están buscando también del general director de Carabineros, por responsabilidades administrativas, recordemos que los jefes de los comandantes en jefe es la ministra de Defensa. Ya pues, sigamos entonces. ¿Cuál es la última cabeza que hay que cortar? ¿O nos interesa solamente la cabeza de los que porten uniforme? Ya está bueno ya. Está bueno, basta. Si la gente lo sabe, pero no reacciona. ¿Y sabe quién es el responsable de esto? Usted, pues, señor. Usted, pues, señor, que me está escuchando. ¿Por qué? Porque puso mal la raya cuando fue a votar. Con un humilde lápiz usted está sellando su futuro. La próxima vez que vote, cuando elija a alguien correcto, alguien que lo vaya a defender usted y no que esté defendiendo delincuentes y terroristas hoy día. Todos estos gallos del gobierno son amigotes de los narcoterroristas. Si esta faramaya que vimos en los funerales de los carabineros en la Araucanía, en la provincia de Arauco, hace unas escasas 2 semanas, eso no es más parte que del problema. Si ustedes saben que Boric sigue siendo octubrista. La ministra Toá es pareja de un abogado que defiende narcoterroristas en la Araucanía. El señor Monsalve es amigo de los terroristas como Yaitul.
Si lo iba a defender con otros más que estaban metidos ahí en la cárcel, tuvieron que sacarlos a la fuerza. Gendarmería los tuvo que sacar a la fuerza desde la cárcel en Temuco porque estaban haciendo activismo dentro de un centro penitenciario. Ese es el señor Monsalve. Y el señor Vergara en tema de seguridad y la señora Toá en tema de seguridad, si son ellos las cabezas de la seguridad. Esa cabeza no la busca la izquierda mediática que trabaja en los canales de televisión. Esas cabezas no las buscan ellos. ¿Hasta cuándo se lo permitimos? Hasta las próximas elecciones nomás, pues, señor ciudadano. Si usted es responsable de su propio destino, vote por la persona que corresponda. Deje de votar por gente que no lo defiende a usted. Toda esta gente se ha instalado en el poder, no en el gobierno. Usted tiene que entender la diferencia. Esta gente no llegó a gobernar. Gobernar es hacer funcionar el Estado para todos los ciudadanos. Pero esta gente no trabaja para eso, no trabaja para usted. Ellos solamente trabajan para ejercer el poder. Entonces, desgraciadamente, si usted no entiende esas cosas, mal vamos a estar. Pues. Difícilmente vamos a poder corregir todas las situaciones que nos están afectando hoy día. Para terminar el programa de hoy, quiero dar lectura a un escrito, no es mío, ya lo aclaro, pero me pidió él que tampoco mencionara su nombre por razones personales. Es un mensaje fuerte, pero que son mensajes de fe, de fortaleza. Así es como piensan los hombres de bien y cómo debiéramos nosotros también entender el difícil momento que estamos pasando hoy día. Título del mensaje de hoy, dice: ¿ratones mordiéndole la cola a un león? Vamos con el texto. En la adversidad, momentos difíciles y desgracias es cuando los seres humanos mostramos nuestras grandezas y bajezas. La lamentable tragedia ocurrida en el norte que costó la vida de un militar no hace sino confirmar esta verdad. Poco se demoraron las mentes ideologizadas de la izquierda en sacarse la careta y convertir este infortunio en un festín contra el ejército. Sin que se supiera realmente lo que había ocurrido en un santiamén y aprovechándose del dolor de las familias afectadas por la tragedia, se montó una morbosa campaña comunicacional que golpeó a la opinión pública. ¿Cómo no? Si esta era la oportunidad ideal para hacer del ejército el pato de la boda, concentrando en él toda suerte de injurias, las que por supuesto han dado pábulo a que cualquier cortesano del gobierno pida la guillotina para los mandos institucionales. Antes lo habían intentado con el general director de Carabineros y como se les anduvo resbalando, ahora había llegado el momento de concentrarse en la jefatura del ejército. La izquierda refundacional, léase Partido Comunista y Frente Amplio, no podían perder la oportunidad para intentar descabezar y de paso intervenir dos importantes instituciones de nuestra seguridad nacional. Si alguno de mis ingenuos contertulios todavía piensa que las volteretas del presidente y las cabriolas de sus declaraciones marcan un antes y un después, se equivocan. Esta suspicaz pluma les recuerda que el Ministerio de Defensa es una de las madrigueras importantes del Partido Comunista. Allí han creado para sus aviesos propósitos el refugio perfecto que les proporciona invisibilidad y protección de las inclemencias políticas contingentes. Por lo visto, da la impresión que estos señores no han aprendido la lección que la historia les ha enseñado. Se siguen equivocando con el ejército. Se equivocan también quienes creen que basta tomar un micrófono y pedir la cabeza de un general. En este caso, da la impresión que se van a quedar con las ganas de guillotinar el ejército. En el campo hay un dicho muy asertivo: no es lo mismo la gordura que la hinchazón. En esta oportunidad, es importante advertir a la izquierda que la prudencia y la debilidad no son lo mismo, y confundirlas puede llevarlos a situaciones muy complicadas. La prudencia y la honestidad con que ha reaccionado el alto mando del ejército son condiciones básicas del actuar histórico de la institución, las que vienen en este caso a acentuar ante el país, la sociedad civil y la sociedad política que las acciones y decisiones institucionales siempre van a responder al interés superior de la nación y al bienestar de sus compatriotas. Que en el caso de Putre pudo haber errores, equivocaciones y descoordinación, es muy probable, y de hecho por lo mismo se dispusieron los sumarios y las investigaciones que correspondían. Sin embargo, esto no debiera dar pábulo para que unos rojizos roedores de cola pelada quieran morderle la cola a un león más que centenario, que ha sido
siempre vencedor y jamás vencido. Hasta ahí el mensaje, estimados auditores, digno de análisis y de tener presente, porque lo que dice el mensaje es absolutamente cierto. El Ejército ha sido una institución histórica para nuestro país. Cuenta con un gran respaldo, no así el presidente Boric, no así el Partido Comunista, no así el Frente Amplio. Tener el poder no significa que vayan a tener todas las de ganar en un caso complicado, como dice el mensaje. Que esa gente que está destruyendo nuestro país no se olvide de los últimos procesos en que los chilenos tuvimos que poner nuestra marca en una papeleta. Y ahí quedó bien claro que ustedes son lo último, la ralea de la sociedad, son lo más despreciado de la sociedad chilena. Recuerden que la mayor desaprobación la tiene justamente esa izquierda radical. Y las mayores aprobaciones de la ciudadanía están radicadas justamente, bomberos a la cabeza, inevitablemente eso es así. A continuación están nuestras policías y a continuación siguen nuestras Fuerzas Armadas. No olviden nunca ustedes que esa es la realidad de nuestros ciudadanos. Así que piénsenla bien antes de seguir avanzando en esta teoría descabezada, descabellada, descerebrada de destruir nuestra nación. Somos muchos los patriotas que vamos a dar la pelea hasta el último de los momentos. En el siguiente proceso eleccionario, personas como yo desde el mundo independiente que estamos formando una línea de apoyo a esos candidatos correctos, vamos a hacer oír nuestra voz, porque no es correcto que esa gente que no tiene la posibilidad de llegar a un micrófono y expresarse, no sea representada también. Somos la voz de aquellos que no tienen posibilidad de hablar. Yo me voy a encargar de que la memoria sea recordada. Hemos abierto páginas del Museo de la Buena Memoria y no como el mamarracho que tienen instalado ahí los subterráneos de la Moneda. Ese museo le pondría una tapa por arriba, bien sellado, y lo dejaría fondeado. Y que lo descubran en 200 años más para aquellos que tengan que pagar las consecuencias, sepan cómo se originó todo el desastre que están generando en nuestra nación. Tendríamos muchos más temas que conversar, pero los voy a invitar a que, celebrando el Día de las Madres, traten de dejar todos estos temas políticos de lado, no olvidar, sí, estimados auditores, no olvidar. Pero tomen a sus madres, manifiéstenles el cariño, celébrenlas como corresponde, que tengan un bonito fin de semana y gracias por acompañarme hoy día en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites.